Mi esposa dijo: no me casé contigo para cargar con tu familia después de que mi hermana sufriera un accidente y perdiera todo, así que le quité la casa a su madre y a toda la familia. Hola a todos. Nunca imaginé que terminaría escribiendo algo así, pero mi vida dio un giro tan inesperado que necesito ponerlo en palabras. Tal vez alguien pueda entenderme o darme una perspectiva diferente, porque honestamente aún estoy tratando de procesarlo todo. Mi nombre es Daniel, tengo 35 años y hasta hace poco creía que tenía una vida bastante estable. Estaba casado con Laura desde hacía 3 años, aunque nuestra relación había comenzado mucho antes. En total, llevábamos casi 7 años juntos. Nuestra historia, al menos desde mi punto de vista, había sido sólida. Nos conocimos en una etapa en la que yo estaba comenzando desde cero. Tenía muchas ideas, pero pocos recursos. Ella estuvo ahí cuando las cosas eran inciertas, cuando no había garantías de éxito. Eso generó en mí una confianza profunda hacia ella. Sentía que había construido algo real, algo que iba más allá de lo superficial. Con el tiempo, mi situación cambió. Junto a mi socio y amigo de toda la vida, Andrés, logramos levantar una empresa en el sector farmacéutico. No fue fácil. Hubo años de trabajo constante, errores, deudas y decisiones difíciles. Pero eventualmente, el negocio empezó a crecer. Hoy no me considero millonario, pero sí tengo una estabilidad económica que me permite vivir sin preocupaciones inmediatas. Además del negocio, invertí en propiedades. Siempre fui cuidadoso con el dinero, quizás porque crecí en un hogar donde cada gasto se pensaba 2 veces. Entre esas inversiones, adquirí varias viviendas. Algunas las alquilo, otras las mantengo como respaldo. Una de ellas, en particular, decidí no rentarla. Era una casa en una zona tranquila, de tamaño medio, ideal para una familia. Esa casa terminó siendo ocupada por la familia de mi esposa. Para entender eso, hay que retroceder un poco. Cuando conocí a Laura, su familia ya atravesaba problemas económicos. Su padre había tenido dificultades con un negocio y acumuló deudas importantes. Eventualmente perdieron su casa y su estabilidad. Durante un tiempo vivieron mudándose de un lugar a otro, dependiendo de familiares. No tenían un espacio propio ni seguridad. Cuando mi situación mejoró, tomé la decisión de ayudarlos. No fue algo que me pidieran directamente. Fue iniciativa mía. Les ofrecí esa casa para que vivieran ahí sin pagar renta, al menos hasta que pudieran estabilizarse. Mi intención era simple, darles un respiro. En esa casa vivían sus padres y sus 2 hermanas menores. Nunca firmamos un contrato formal. Solo les pedí que cuidaran el lugar y que, cuando su situación mejorara, hablaríamos sobre el futuro. Durante años, todo pareció funcionar. Había pequeños roces, como en cualquier convivencia indirecta, pero nada que me pareciera grave. Yo ayudaba ocasionalmente, pero trataba de no involucrarme demasiado en su dinámica familiar. Por otro lado, mi relación con mi propia familia siempre fue cercana. Especialmente con mi hermana menor, Sofía. Sofía y yo siempre fuimos muy unidos. Desde pequeños nos apoyábamos mutuamente. Ella es una persona responsable, independiente, con su propia vida. Nunca dependió económicamente de mí. Tenía su trabajo, su apartamento y su rutina. Hablábamos seguido, nos veíamos cuando podíamos, pero cada uno llevaba su camino. Hasta que todo cambió. Hace unas semanas, recibí una llamada de madrugada. Era Sofía. Desde el primer segundo supe que algo no estaba bien. Su voz temblaba, estaba desorientada. Había tenido un accidente. Al principio pensé que sería algo leve, un susto, tal vez un choque menor. Pero conforme hablaba, la gravedad se hizo evidente. Salí de inmediato hacia el hospital. Cuando llegué, la realidad fue mucho más dura de lo que imaginaba. Había sido un accidente fuerte. Su coche estaba completamente destrozado. Los médicos me explicaron que había sobrevivido por poco. Tenía múltiples fracturas en ambas piernas, daño en tejidos y un largo proceso de recuperación por delante. No era cuestión de días. Ni siquiera de semanas.
Estábamos hablando de meses. Verla en esa condición fue un golpe difícil de describir. Horas antes estaba bien, con su vida normal, y de repente todo había cambiado. Los primeros días fueron caóticos. Trámites, decisiones médicas, autorizaciones. Prácticamente me instalé en el hospital. Desde el inicio dejé claro que quería que recibiera la mejor atención posible. No pregunté costos en ese momento. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Cuando finalmente pude revisar los gastos, eran altos. Cirugías, especialistas, medicamentos, rehabilitación futura. Pero no dudé. Es mi hermana. Para mí no era una cuestión económica, sino de responsabilidad y afecto. Cuando Sofía comenzó a recuperarse un poco, lo primero que hizo fue preguntarme por el dinero. No quería ser una carga. Me dijo que vería la forma de pagar poco a poco. Le dije que no se preocupara. No era el momento. Con el paso de los días, los médicos fueron claros, necesitaría ayuda constante durante varios meses. No podría valerse por sí sola. Ahí fue cuando empecé a pensar en lo que seguía. Dejarla sola en su apartamento no era opción. No estaba adaptado para su situación y además necesitaría asistencia. Después de considerar todo, la solución más lógica para mí era llevarla a mi casa, donde pudiera cuidarla directamente. Pero antes de tomar esa decisión, decidí hablar con Laura. Recuerdo perfectamente esa conversación. Era de noche. Yo venía del hospital, agotado, mentalmente saturado. Nos sentamos en la sala y le expliqué todo con calma. El estado de Sofía, lo que dijeron los médicos, el tiempo de recuperación. Le dije que quería traerla a casa temporalmente. Que yo me haría cargo de todo. Que incluso podía contratar ayuda profesional si era necesario. Esperaba comprensión. Apoyo. O al menos disposición para hablarlo. Pero su reacción fue completamente distinta. Primero guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que me dejó helado. Yo no me casé contigo para cuidar a tu familia. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de entender si había escuchado bien. ¿Cómo que cuidar a mi familia? Pregunté intentando mantener la calma. Estoy hablando de mi hermana, Laura. Acaba de salir de varias cirugías. No puede ni levantarse sola. Ella no cambió su expresión. No parecía confundida ni incómoda. Al contrario, hablaba con una seguridad que me desconcertó. Es exactamente lo que estoy diciendo, respondió. No quiero ese tipo de problemas en mi casa. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. ¿Problemas? ¿De verdad estás llamando problema a mi hermana en esa situación? No lo pongas así, dijo, cruzándose de brazos. Simplemente no quiero que venga aquí. No es mi responsabilidad. Tampoco lo es para nadie más, respondí. Y precisamente por eso soy yo quien tiene que hacerse cargo. Hubo un silencio breve, pesado. Pues hazte cargo, pero no aquí, contestó ella sin dudar. Para eso están los hospitales o centros especializados. Esa respuesta me dejó completamente descolocado. No es un objeto que pueda dejar en cualquier lugar, dije ya sin ocultar el enojo. Es mi hermana. Laura soltó un suspiro, como si estuviera perdiendo la paciencia. Siempre has sido así, murmuró. Te involucras demasiado en cosas que no te corresponden. Esa frase me golpeó de una forma distinta. ¿No me corresponde? Repetí. Es mi familia. Tu familia ahora soy yo, respondió con frialdad. Y yo no quiero eso en mi casa. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí una distancia real entre nosotros. No es eso, dije. Es una persona. Y no se trata de elegir entre tú y ella. Pues lo estás haciendo, respondió. Porque si la traes aquí, yo no pienso vivir así. La conversación dejó de ser un intercambio racional en ese momento. Ya no se trataba de buscar una solución, sino de dos posturas completamente opuestas. Intenté explicarle de nuevo la situación, con más detalle, esperando que entendiera la gravedad. No puede caminar, le dije.
Necesita ayuda para todo, incluso para cosas básicas. Esto es temporal. Laura se encogió de hombros. La gente se adapta, respondió. Siempre encuentran la manera. No en este estado, contesté. No después de un accidente así. Ella simplemente negó con la cabeza. No quiero discutir más, dijo. Ya te dije lo que pienso. Sentí una mezcla de enojo y decepción que iba creciendo con cada palabra. Entonces déjame decirte algo claro, respondí. No voy a dejarla sola. Y yo no voy a aceptar que venga aquí, replicó ella inmediatamente. Nos quedamos en silencio. No había punto medio. No había negociación. Solo dos decisiones incompatibles. Tomé mis llaves sin decir nada más. ¿A dónde vas?, preguntó, pero sin demasiado interés. A pensar, respondí. Salí de la casa con la cabeza llena de pensamientos. No tenía claro a dónde ir, solo sabía que no podía quedarme ahí. Terminé en una de las oficinas de la empresa. No era un lugar cómodo, pero en ese momento no importaba. Me senté en silencio durante un buen rato, tratando de entender. No solo la discusión, sino todo lo que había detrás de ella. ¿Siempre había sido así? ¿O yo simplemente no lo había querido ver? Después de un tiempo, decidí intentar otra cosa. Pensé que tal vez Laura había reaccionado así por impulso, por incomodidad o por miedo al cambio. Así que llamé a su madre. Siempre habíamos tenido una relación cordial. Nada cercano, pero respetuoso. Creí que tal vez podría ayudar a que Laura reconsiderara. La llamada comenzó normal. Preguntas básicas, saludos. Luego fui directo al punto. Le expliqué todo. El accidente de Sofía, las cirugías, su estado actual. Y después, la reacción de su hija. Esperaba al menos un poco de comprensión. Pero no la hubo. Pues tiene razón, dijo sin rodeos. Por un momento pensé que no había entendido. ¿Perdón? No tienen por qué cargar con problemas ajenos, continuó. Cada quien debe resolver su vida. Sentí como la frustración comenzaba a crecer. No es alguien ajeno, respondí. Es mi hermana. Eso no cambia nada, dijo. Si empiezas a hacerte responsable de todos, nunca vas a terminar. Antes de que pudiera responder, escuché otra voz al fondo. Era su esposo. Pásame el teléfono, dijo. Y sin esperar, tomó la llamada. Mira, empezó, no seas ingenuo. La gente aprovecha cuando ve que alguien tiene dinero. Esa frase fue suficiente para que mi paciencia empezara a agotarse. No tienes idea de lo que estás diciendo, respondí. Claro que sí, continuó. Tu esposa tiene derecho a estar tranquila en su casa. No tiene por qué cuidar a alguien en esas condiciones. La forma en que lo dijo me molestó profundamente. Mide tus palabras, le dije. Estás hablando de mi hermana. Estoy diciendo la verdad, respondió sin dudar. Y si no te gusta, es tu problema. Hubo un silencio breve. Y en ese momento, algo cambió en mí. ¿Sabes qué?, dije. Esa casa donde viven ustedes, es mía. Del otro lado no respondieron de inmediato. Yo se las presté, continué. Y puedo decidir qué hacer con ella. No digas tonterías, respondió él. Eso no viene al caso. Claro que viene al caso, dije. Porque si no entienden por las buenas, lo van a entender de otra forma. ¿Nos estás amenazando?, preguntó con tono molesto. No, respondí. Estoy poniendo límites. Hubo otro silencio. No puedes hacer eso, dijo finalmente. Sí puedo, respondí. Y lo voy a hacer. Sin esperar respuesta, colgué. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Sabía que lo que estaba por hacer iba a cambiar muchas cosas. Pero también sabía que no podía seguir ignorando lo evidente. Tomé otra decisión. Llamé a Marcos, la persona que se encargaba de administrar mis propiedades. Necesito que hagas algo, le dije cuando contestó.
Le expliqué la situación de forma breve. Quiero que la casa quede desocupada, añadí. Hubo un silencio corto. ¿Estás seguro?, preguntó. Sí, respondí. Lo antes posible. Entendido, dijo. Me encargo. Marcos no hacía muchas preguntas. Y eso, en ese momento, era exactamente lo que necesitaba. Colgué. Y por primera vez en toda la noche, sentí que había tomado una decisión clara. Aunque no sabía todavía hasta dónde iba a llegar todo esto. Pasaron menos de 30 minutos desde que colgué con Marcos cuando mi teléfono volvió a sonar. Contesté de inmediato. ¿Qué pasó? Su voz ya no era tan tranquila como antes. Daniel, la situación se complicó. Sentí un nudo en el estómago. ¿A qué te refieres? El padre salió con un arma, dijo. Está muy alterado. Está gritando que nadie lo va a sacar de la casa. Por un momento pensé que había entendido mal. ¿Un arma? Sí, respondió. No he entrado. Estoy afuera, pero esto no se ve bien. La situación había escalado mucho más de lo que imaginaba. Hasta ese momento todo había sido un conflicto familiar, tenso, sí, pero contenido. Ahora había un riesgo real. No entres, le dije de inmediato. Quédate afuera y no hagas nada más. Aquí me quedo, respondió, pero deberías venir. Colgué sin dudar y llamé a la policía. Expliqué lo sucedido de forma directa, una persona armada, alterada, dentro de una propiedad mía. Me hicieron algunas preguntas, tomaron la dirección y me dijeron que una patrulla iba en camino. Tomé mis llaves y salí. El trayecto se sintió eterno. No solo por la urgencia, sino por todo lo que se había acumulado en las últimas horas. Cada decisión parecía empujar la situación un poco más al límite. Cuando llegué, las patrullas ya estaban afuera. Las luces iluminaban toda la calle. Marcos estaba a un lado, hablando con uno de los oficiales. ¿Estás bien?, le pregunté al acercarme. Sí, respondió. Pero el tipo está fuera de control. Desde dentro de la casa se escuchaban gritos. No se entendían todas las palabras, pero el tono era claro: enojo, desesperación, desafío. Los policías comenzaron a intervenir. Pasaron unos minutos tensos hasta que finalmente lograron que la puerta se abriera. El padre salió primero. Tenía el arma en la mano. Ese momento se sintió eterno. Los oficiales le dieron instrucciones claras, firmes. Él dudó unos segundos, todavía gritando, diciendo que esa era su casa, que nadie tenía derecho a sacarlo. Pero finalmente, bajo la presión, soltó el arma. En cuanto lo hizo, los policías actuaron rápido. Lo redujeron y lo esposaron. Aún así, seguía gritando. Esta es mi casa. No tienen derecho. En ese momento salieron las demás. La madre y las dos hijas. Las chicas estaban llorando de una forma desesperada, completamente alteradas por la escena. Ver a su padre siendo arrestado frente a ellas claramente las estaba afectando. La madre, en cambio, tenía otra actitud. Molesta. Indignada. Miraba a todos como si lo que estuviera pasando fuera una injusticia absoluta. Y entonces me vio. Su expresión cambió. Caminó directamente hacia mí. «Fuiste tú», dijo. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier cosa en ese momento podía empeorar la situación. «Esto es culpa tuya», continuó. «Así pagas todo lo que hicimos por ti». Esa frase me resultó absurda en ese contexto. «La casa es mía», respondí con calma. «Y esto llegó a este punto por decisiones que ustedes tomaron». No le gustó la respuesta. Pero no dijo nada más. En ese momento, otra voz intervino. «¿Qué está pasando aquí?». Era Laura. No sé en qué momento llegó, pero estaba ahí. Miró la escena, su padre esposado, sus hermanas llorando, policías en la entrada. Luego me miró a mí. «¿Qué hiciste?», preguntó. «Esto no tenía que llegar a esto», respondí.
Pero tu padre salió con un arma. Claro que salió con un arma, dijo ella. Lo están sacando de su casa. No es su casa, respondí. El silencio que siguió fue pesado. ¿Llamaste a la policía? Preguntó. Sí. Negó con la cabeza, visiblemente alterada. No puedo creerlo, dijo. De verdad no puedo creerlo. No había forma de tener una conversación razonable en ese momento. Los oficiales terminaron de controlar la situación. El padre fue subido a la patrulla mientras la madre intentaba hablar con ellos sin éxito. Las hijas seguían llorando. Marco se mantuvo al margen. Yo simplemente observaba. No sentía satisfacción. Solo la sensación de que todo había llegado demasiado lejos. Después de unos minutos, decidí irme. No tenía nada más que hacer ahí esa noche. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos en algunos momentos. Tensos en otros. No volví a la casa donde vivía con Laura. Me mantuve entre el hospital y la oficina. Sofía seguía en recuperación, pero su estado ya era más estable. Finalmente, los médicos dieron una fecha de alta. El día que llegó, fui personalmente por ella. El proceso no fue sencillo. Sacarla del hospital en su condición implicaba cuidado, planificación, transporte adecuado. Pero lo logramos. Cuando la vi lista para salir, en silla de ruedas, con una mezcla de cansancio y alivio, tuve una certeza absoluta. No iba a dejarla sola. La llevé conmigo. No consideré otra opción. Antes de su llegada, hice algunos ajustes en la casa. Moví muebles, despejé espacios, facilité accesos. No era perfecta, pero era suficiente. También tomé otra decisión importante. Contraté a una enfermera. No porque no quisiera hacerme cargo, sino porque entendía que había cuidados que requerían experiencia, medicación, movilidad, prevención de complicaciones. Desde el primer día, ella se encargó de lo técnico. Yo de todo lo demás. Los primeros días fueron de adaptación. No era fácil. Había momentos incómodos, cansancio, silencios. Pero también había algo que no había estado presente en mucho tiempo. Tranquilidad. Sofía estaba en un lugar donde podía recuperarse sin sentirse rechazada. Sin discusiones. Sin ser vista como una carga. Y para mí, en ese momento, eso era lo único que importaba. Pero en el fondo sabía que la historia con Laura no había terminado. Ni de cerca. Pasaron unos días en relativa calma. Mi rutina se redujo a 2 lugares, la casa y el hospital para controles. Sofía poco a poco iba recuperando algo de movilidad, aunque el proceso sería largo. Aún así, su ánimo mejoraba. Y eso, dentro de todo, me daba cierta paz. No había vuelto a ver a Laura. Ni mensajes largos, ni intentos reales de hablar. Solo silencio. Un silencio incómodo, pesado, que dejaba claro que algo se había roto. Hasta que una tarde, mientras estaba en la cocina preparando algo rápido, mi teléfono sonó. Era ella. Por un segundo dudé en contestar. Pero lo hice. Hola, dije. Hubo una pausa breve del otro lado. Tenemos que hablar, respondió. Su tono era serio, pero no agresivo. Sí, contesté. Creo que ya es momento. Quedamos en vernos esa misma noche. No en la casa. En un lugar neutral. Un café tranquilo, lejos de todo el ruido. Llegué unos minutos antes. Me senté en una mesa apartada. No sabía exactamente qué esperar, pero tenía claro que esa conversación iba a definir muchas cosas. Laura llegó puntual. Se sentó frente a mí. Por unos segundos, ninguno dijo nada. Era extraño verla así, después de todo lo que había pasado. ¿Cómo está tu hermana?, preguntó finalmente. No era una pregunta cargada de emoción, pero al menos era un inicio. Mejor, respondí. Dentro de lo que cabe. Asintió levemente. Me alegra. Hubo otro silencio. Mira, empezó, todo esto, se salió de control.
La miré sin interrumpir. No pensé que llegaríamos a ese punto, continuó. Lo de mi papá, la policía, todo. Yo tampoco, respondí. Pero tú también tomaste decisiones muy drásticas, añadió. Nos sacaste de la casa. Esa palabra no pasó desapercibida. Esa casa nunca fue suya, dije con calma. Fue un apoyo. Y se convirtió en algo que ya no era sostenible. Era mi familia, respondió. Y Sofía es la mía, contesté. El silencio volvió. Pero esta vez no era incómodo. Era claro. Definitorio. No me gustó cómo manejaste lo de mi hermana, continué. Pero más allá de eso, no me gustó lo que dijiste. Laura bajó la mirada por un momento. Tal vez fui dura, admitió. No fue dureza, respondí. Fue falta de empatía. Le tomó unos segundos responder. No lo veo así, dijo finalmente. Solo estaba pensando en nuestra vida. Nuestra vida también incluye cómo reaccionamos en momentos difíciles, dije. Y ahí fue donde todo cambió para mí. Laura levantó la mirada. ¿Qué quieres decir? Tomé aire antes de responder. Que no se trata solo de esta situación, dije. Se trata de lo que entendí de ti a través de ella. No dijo nada. Entendí que no vemos las cosas de la misma forma, continué. Ni la familia, ni la responsabilidad, ni el tipo de apoyo que uno debe dar. Eso no significa que no podamos solucionarlo, respondió ella. Todas las parejas tienen diferencias. Sí, dije. Pero no todas las diferencias son iguales. Hubo un silencio largo. ¿Entonces? Preguntó. Esa pregunta era directa. Y la respuesta también tenía que serlo. Entonces creo que necesitamos tomar caminos distintos. Laura se quedó completamente quieta. No parecía sorprendida. Pero tampoco tranquila. ¿Estás hablando en serio? Preguntó. Sí. ¿Por esto? Negué ligeramente. No es solo esto, dije. Es lo que representa. 7 años, murmuró. Lo sé. ¿Y los tiras así? No los estoy tirando, respondí. Los estoy entendiendo. Eso pareció afectarle más que cualquier otra cosa que había dicho. No pensé que terminaríamos así, dijo en voz baja. Yo tampoco. Hubo otro silencio. Pero esta vez era distinto. Más definitivo. ¿Y qué va a pasar ahora? Preguntó. Voy a seguir con lo que estoy haciendo, respondí. Cuidar de mi hermana, estabilizar todo lo que se desordenó. ¿Y nosotros? La miré unos segundos antes de responder. Creo que ya respondimos eso. Laura asintió lentamente. No hubo gritos. No hubo drama exagerado. Solo una aceptación difícil. Está bien, dijo finalmente. Si eso es lo que quieres. No es lo que quería, respondí. Es lo que creo que es correcto. Se levantó de la mesa. Cuídate, dijo. Tú también. Y así, sin más, se fue. Me quedé sentado unos minutos más. Procesando. No sentía alivio. Pero tampoco duda. Con el paso de los días, todo fue tomando forma. Iniciamos el proceso de separación. No fue fácil, pero fue claro. Sin peleas innecesarias. Sin intentos de volver atrás. Mientras tanto, en casa, la rutina continuaba. Sofía avanzaba poco a poco. Había días buenos y días difíciles. Pero nunca estuvo sola. Y eso, para mí, marcaba la diferencia. A veces, por la noche, cuando todo estaba en silencio, pensaba en todo lo que había pasado. En lo rápido que puede cambiar la vida. En cómo una situación puede mostrarte cosas que antes no veías. No creo que Laura fuera una mala persona. Pero sí creo que, en el momento más importante, no estuvimos en el mismo lugar. Y eso fue suficiente. Hoy, semanas después, sigo adaptándome a esta nueva etapa. No es perfecta. Pero es honesta.
Y a veces, eso es lo único que realmente importa.